Le damos la bienvenida al servicio de esta hora. También es un gozo y un privilegio una vez más estar en este lugar. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición. Vamos a pedirle a Dios que Dios sea el invitado de honor en esta tarde, que lo que vayamos a hacer sea para la honra y la gloria de su nombre en esta tarde. Amoroso Dios, te damos las gracias, Dios, por una vez más tener el privilegio y la bendición de estar en este lugar, Dios. Te adoramos, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno. Te adoramos, bendecimos tu nombre porque eres maravilloso. Dice tu palabra que los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Por eso te agradecemos por este día, esta tarde, Dios, por la bendición y el privilegio que nos das de estar en este lugar, Dios. Oro por los que ya estamos aquí, Dios, por los que vienen en el camino, Dios. Que seas tú, Dios, obrando en el corazón y en la vida de cada uno. Aleluya, te damos gloria, Señor, nos vamos a gozar en tu presencia.
de este lugar. Aquí en este lugar hay muchos recuerdos, hay muchas cosas que sucedieron. Amén. Y la realidad es que dice la Biblia en Ageo 2:9, la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Y sabemos que Dios nos lleva, Dios nos trae. Amén. Pero su presencia sigue siendo fiel en todo lugar. Así es que esta tarde vamos a orar por ello. Vamos a orar por nuestro pastor, que Dios bendiga su vida, su corazón, que Dios lo siga usando, que Dios lo siga guardando, que Dios siga bendiciendo su ministerio, que Dios siga revelando su voluntad a través de él, que nosotros como discípulos podamos alegría seguir adelante, amén, en este proyecto que hemos empezado una vez más, y que Dios haga su voluntad. Vamos a orar por los hermanos que están ahorita allá en la Quebec, amén, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Oremos, amén, por nuestra ciudad. Vienen, aleluya, los momentos de buscar un gobernador, presidente municipal, diputados. Amén, que seamos nosotros orando por ellos. Aleluya, no necesitamos cargarnos y preocuparnos y pensar quién va a ser, quién no va a ser, quién va a ganar, quién no va a ganar. Nosotros nomás nos resta orar y ir a votar. Usted sabe por quién, amén. Y oremos por ellos. Oremos por la seguridad de nuestro municipio, por el Hermosillo, por la ciudad, por nuestro estado. Que Dios bendiga, amén, nuestro estado, Sonora, nuestro país. Se dice que vienen sequías a nivel nacional, feas. Amén, que Dios sea ayudándonos. Amén, Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir por todo ello. Pero si usted trae alguna necesidad en especial, solamente levante su mano si quiere nombrar la necesidad adelante y vamos a orar por ello. Hermana. Orar por los hijos de nuestro hermano Luis Coronado, amén. Que Dios los bendiga y los salve una vez más, amén. Y que Dios haga su voluntad en ellos. ¿Alguien más? Vamos a orar por ello. Levanta sus manos, cierre sus ojos. Vamos a orar todos juntos. Vamos a pedir la misericordia de Dios en esta tarde. Amén. Por eso, Dios, venimos delante de tu presencia, agradecidos por tantas cosas, Dios. Te damos la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Dios. Exaltamos tu nombre, tus maravillas, Dios, que han sido presentes siempre, en todo tiempo. Oramos, Dios, para que tú bendigas y derrames tu espíritu en todo momento en este lugar. Que tu presencia, que tu poder, Dios, sea siempre presente. Oramos, Dios, para que tú bendigas y derrames tu bendición en cada corazón, en cada petición que ha sido expuesta, Dios. Que seas tú hablando al corazón, hablando a la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Oramos para que tú derrames tu espíritu. Dice tu palabra que en los últimos días vendrían cosas feas, pero entre todas ellas dice tu palabra, Señor, que en los últimos días derramaría tu espíritu sobre toda carne. Dice tu palabra que nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños y cosas sorprendentes pasarían. Dios, que estamos creyendo en eso, estamos creyendo que el postrer, aleluya, la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Y en todo eso nos enfocamos y creemos en esta realidad, Dios, que tú vas a prosperar el caminar de cada uno de nosotros. Oramos para que bendiga los pasos de cada uno de mis hermanos que han pensado venir hasta este lugar, que tú los ayudes, que tú los bendigas, que tú derrames tu bendición sobreabundante. Te exaltamos, te adoramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dale otro fuerte aplauso a Cristo. Amén.
Siempre será un privilegio y una bendición compartir la palabra. En la mañana nos gozábamos allá en la categoría y realmente Dios de una u otra manera se está moviendo. Aleluya, hemos declarado la bendición en cada lugar que pisamos. Amén. Y realmente la voluntad de Dios se hace presente cuando hay un pueblo que le busca, cuando hay un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Usted y yo somos ese pueblo que hemos creído, aleluya, en la grandeza de Dios. Pedimos a Dios que usted siga adelante. Amén, que no se desanime. Hay muchas cosas por hacer. Si Dios nos permitió, aleluya, terminar este año que pasamos, el 2020, donde mucha gente se murió, conocidos, hermanos, inclusive de iglesias, amén, que murieron por el COVID. Estábamos platicando el otro día, amén, con algunos hermanos y decíamos que el COVID solo nos pasó rozando, amén. Hubo hermanos que se enfermaron del COVID, amén, pero ninguno de nosotros se murió, amén. Eso es algo tan sorprendente, amén, porque hemos creído en la voluntad de Dios, hemos creído en la grandeza de Dios. Entonces, amén, yo escuchaba noticias de hermanos, de jóvenes, amén. Escuché de un buen músico, amén, que murió en julio, amén, de COVID. Sus padres estuvieron internados, él estuvo internado y él fue el único que se murió, amén. Tenía como 20 y tantos años, casi los 30 al parecer, y partió. Entonces Dios nos ha dejado hasta este tiempo por algo. Eso lo tenemos que creer. ¿Cuánto dicen amén? Si Dios nos ha mantenido hasta ahora, es por algo. Yo siempre lo he dicho y lo he declarado una y otra vez que nosotros no nos vamos a morir cuando el COVID quiera, o cuando el gobierno quiera, o cuando la muerte o el diablo quiera. Nosotros no vamos a morir cuando Dios le plazca, porque somos hijos de un rey. Nadie tiene potestad sobre nosotros más que Dios. Y eso usted lo tiene que creer, tenemos que creer eso. Amén, porque Dios aleluya revela su gloria, revela su voluntad, revela su gracia a nosotros y nos hace ver que nosotros somos especiales tesoros, que somos hijos de Dios, amén, y entre todo ello, que somos algo tan tremendo para Dios. Y vamos a ver esta hermosa tarde la palabra de Dios. Ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, queremos hablar acerca, comprendiendo los mandamientos de Dios. La realidad es que usted y yo necesitamos comprender como cristianos. Amén. Hemos visto cómo Dios se ha preocupado por nuestro destino, para que usted y a mí nos vaya bien. Pero para ello Dios también quiere que obedezcamos a Él, y para ello nos da mandamientos para que nosotros las cumplamos y siempre nos vaya bien en nuestra vida. Amén. Éxodo capítulo 20, vamos a hablar, amén, acerca de esto. Dice la palabra del Señor, Éxodo 21, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto
Yo oro para que seas tú hablando en nuestro corazón, Dios. Que tu mano poderosa nos ayude y nos bendiga, Dios. De una manera especial, Dios. Queremos ver, aleluya, que tú hables y seas, Dios, trayendo bendición para comprender lo que tú nos das, Dios, todos los días. Oramos, Dios, por que seas tú en el corazón y en la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Honramos tu nombre y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 El otro día estábamos en la casa, en la reunión, amén, que hacemos los jueves. Amén. Y hablamos acerca de cómo Dios, aleluya, nos quiere hacer descansar. Amén. Hemos estado, amén, los jueves trayendo estudios ahí en la casa, amén. Se juntan 2 o 3 gentes ahí, amén, y luego nosotros que somos como 15, amén. Entonces enseñamos la palabra y está un hermano, amén, que ha estado, estuvo enfermo, estuvo grave, amén, de la próstata, de los riñones, amén. Él pensaba que se iba a morir, amén, y quiso que nosotros fuéramos a su casa a orar por él. Fuimos, oramos. Ahorita ya anda manejando, lo iban a operar, ahorita ya anda manejando el Señor, y bueno, y decía él tiene en su casa un montón de imágenes. Dijo, luego me hablan acerca de lo que es bueno hacer y qué es bueno no hacer. Yo quiero entender también acerca de las religiones, acerca de lo que es la religión católica, que es la religión cristiana. Amén. Y este jueves que estuvimos ahí, le platicamos que nosotros no predicamos religión, ni decimos que somos los mejores, ni tampoco decimos que si no están con nosotros no se van a ir al cielo. Solamente expresamos lo que la Biblia dice. Entonces, en esta hora, yo quiero hablar acerca, comprendiendo los mandamientos de Dios. Usted sabe, amén, yo le volví a repetir, amén, esta semana le decía a la gente, amén, que en la iglesia cristiana no le prohibimos nada a nadie, nada a nadie. Si usted llega a la iglesia, amén, nadie le va a decir, ¿sabe qué? A partir del día de mañana ya no vas a tomar, ya no vas a hablar, amén, groserías, ya no vas a hacer esto, ya no vas a hacer aquello, como si nosotros estuviéramos hablando de lo que ellos hacen. Solamente le decimos, ¿saben qué? Cuando llegas a la iglesia, amén, y dejas que Dios haga su obra en tu corazón, tú vas a ir entendiendo al paso del tiempo cómo Dios, aleluya, quiere que tú hagas. Tú vas a ir comprendiendo, amén, lo que Dios enseña a través de su palabra. Sí, es cierto, Dios bendice, pero Dios también, aleluya, ordena mandatos y enseñanzas para que nosotros pongamos por obra todas ellas y nos vaya bien. Entonces, cuando llegamos a la iglesia o cuando recibimos a Cristo y queremos ser bendecidos y ser buenos cristianos y que Dios, aleluya, haga su voluntad, es como cuando entramos a trabajar en una empresa. Tenemos que obedecer para que no nos corran y nos vaya bien. Amén. Como en el hogar también hay reglas que hay que cumplir para que nos vaya bien. En esta vida, amén, está llena de reglas que hay que tener que cumplir porque si no hacemos caso, amén, a esa regla nos puede ir mal. Vamos manejando por la calle, usted sabe, hay semáforos, hay altos, hay topes, hay, aleluya, tantas cosas, amén, en el tránsito. Si nosotros hacemos caso omiso y nos pasamos un semáforo en rojo, amén, no va a faltar, aleluya, que nos pase un accidente. Si nosotros, aleluya, hacemos caso omiso a un alto y nos pasamos derecho, puede ser que tengamos un percance, alguien que vaya por ahí, amén, nos choque. Amén. Entonces, en esta vida, el cristianismo, amén, la palabra de Dios, aleluya, Él nos crea con un propósito. Nos hizo a su imagen y semejanza, pero también nos dio mandamientos para que nosotros los obedezcamos y a través de ellos nos vaya bien en esta vida y en la eternidad. Los 10 mandamientos que leímos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Jehová
bajo estas reglas, todos estamos perdidos, ¿verdad? Todos. Amén. Todos en alguna vez la hemos infringido y prácticamente estamos perdidos. Porque viviendo bajo esta ley, nadie sería salvo. Amén. Pero por eso apareció el Hijo de Dios. Usted sabe que cuando el Señor llegó, estaban los fariseos, estaban los saduceos, los nicolaitas, estaban los demás que estaban feos. Amén. Tenían sus reglas. Amén. Ellos hablaban acerca de los mandamientos de Dios. Amén. Amén, estrictamente. Ellos enseñaban lo que Dios quería que hicieran, pero ellos, decía el Señor, ustedes ponen cargas que ustedes ni con un dedo, amén, las quieren tocar, pero si quieren que las otras gentes obedezcan. Entonces cuando llega el Señor, amén, es cuando todo esto se vino a romper. Amén. Prácticamente, aleluya, lo que pasó, amén, cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que se rompió, amén, se partió en dos el atrio. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, a la presencia directa de Dios. Antes dice la Biblia, amén, cuando aleluya estaba en el templo de Jerusalén, amén, había, aleluya, un lugar santo, un lugar santísimo, amén, donde la gente podía estar alegando, podía estar en el lugar santo, pero en el lugar santísimo dice la Biblia que solamente los sacerdotes consagrados, puros, podían llegar a meterse. Y dice la Biblia que cuando el sacerdote se metía tenía que llevar colgado un cordón a su pierna, a uno de sus muslos, para que si el sacerdote moría allá adentro, podían jalarlo. Imagínense, amén, lo estricto que estaba en ese momento. Amén, el sacerdote tenía que guardarse no tocar mujer, el sacerdote tenía que guardarse no decir mentira ni pensar mal siquiera de alguien. Imagínense. Entonces cuando Jesús vino a morir, abrogó la ley. Dios Jesús vino al día para que nosotros fuéramos redimidos a través de su sangre, y no que la ley prácticamente desapareciera, sino que el Señor Jesús vino prácticamente a decirnos en pocas palabras que el sacrificio que Él iba a hacer iba, aleluya, a contrarrestar todo lo que la ley decía. Romanos capítulo 3, versículo 19 nos dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso, cuando la gente vive allá afuera, la gente dice: ¿sabes qué? Yo me voy a ir al cielo porque yo soy una persona buena. Si tomo, pero no le pego a mi esposa. Si fumo, amén, marihuana y todo, pero estoy tranquilo, no le hago daño a nadie, no asalto. Usted ha oído, amén, cuando alguien se muere, un artista, amén, alguien que tuvo en malos caminos, en malos pasos delante de Dios, se muere. Dice la gente: es que Diosito ya lo quería allá en el cielo. Amén.
Amén. Y entonces ese trapo de inmundicia era cuidado, amén, era algo despreciado. Entonces por eso Dios se refirió a ello, dice, nuestras mejores obras, o sea, todo lo que el hombre hace, pensando que está bien, son como trapo de inmundicia. Y luego el apóstol Pablo dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, los mandamientos de Dios que nos enseña la palabra nos llevan a entender que a través de la ley nosotros nos somos justificados, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Y esto indica que nos justifiquemos a nosotros mismos. Y para entender qué es pecado, tenemos que comprender qué es la ley. El Salmo capítulo 19, en el versículo 7, amén. Salmos capítulo 19, versículo 7, nos dice la palabra del Señor en esta tarde. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es bien, que hace sabio al sencillo. Si esta ley es perfecta y convierte al alma, amén, ¿cuál es la ley de Dios? Amén. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Amén. El Señor nos enseña que quebrantar su ley es pecado. Amén. O sea, que todo lo que nosotros hacemos, primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice la palabra del Señor. Si no dice, perdón, esto es primera de Pedro, primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es inversión de la ley. Y si Romanos capítulo 7, versículo 7 nos dice, amén, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿cómo podemos llegar a reconocer que somos falladores? La gente allá afuera se da cuenta de muchas cosas, amén, pero la gente no logrará entender hasta que alguien conozca que realmente es pecador delante de Dios y que su eternidad, si no le acepta en el corazón a Dios, su eternidad va a ser el infierno. Amén. La gente puede justificarse por sus buenas obras, puede justificarse por tantas cosas que pueden hacer. Amén. Que yo le llevo comida a los enfermos, a los hospitales, allá en el café combate, que yo hago buenas obras, ya con eso me justifico, pero la ley de Dios es perfecta. O sea que la ley de Dios tiene que ser reflejada en el corazón de la gente, hasta que la gente entienda que delante de Dios es un pecador, una pecadora, es cuando va a reconocer que realmente necesita a Dios. Por eso dice la palabra, si la ley dice no codiciarás, ¿cuál es la ley exactamente? Puesto que no codiciarás es el décimo de los mandamientos, la ley debe de estarse refiriéndose a ello. Por lo tanto, para saber qué es pecado debemos de saber cuáles son los 10 mandamientos. Y lo leímos ahorita. Los estatutos que Dios nos ha mandado acerca de la ley que rige a la humanidad ha sido comparada con Jesús. Los 10 mandamientos eran la base de la ley hebrea. 4 tienen que ver con nuestra actitud hacia Dios, 6 con nuestra actitud hacia nuestro prójimo. Y Jesús, amén, lo condenó en 2. Mateo capítulo 22, en el versículo 34, dice la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos interpretó la ley, preguntó por el intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro,
que necesitamos amarnos unos a los otros. Que eso depende, amén, eso depende, amén, de amar al prójimo. Si no amamos al prójimo, que lo vemos todos los días, ¿cómo podemos amar a Dios que no lo vemos? Que solamente creemos en Él y lo sentimos. Amén. Los estatutos que Dios ha mandado acerca de la ley, que rige la humanidad, han sido comparados con Jesús. La reverencia hacia Dios es la base misma de los mandamientos. Jesús indicó que Él la consideraba la calidad básica del acercamiento del hombre a Dios, y la hizo en la primera petición del Padre Nuestro. Usted sabe, cuando dijo el Señor, cuando los discípulos dijeron: enséñanos a orar. Amén, el Señor, amén, primero dice: amén, Padre Nuestro que estás en los cielos, santifícalos en tu nombre, dijo. Entonces, la enseñanza que Jesucristo vino a hacer, amén, para que la ley sea abrogada, que Él vino a enseñar el camino, la verdad y la vida, que Él vino, amén, a enseñarnos, amén, de cómo es Dios, de cómo podemos amar a Dios y de cómo Dios puede revelar su gracia a través de Él en nuestras vidas. Y nosotros de aquí al paso del tiempo vamos comprendiendo. Entonces necesito amar. Entonces necesito, amén, si amo a Dios, necesito amar a mi hermano, aunque a veces me cae gordo. ¿Verdad? Necesito amar a mi hermano, a mi hermana, a mi familia, aunque a veces me hagan daño. Porque si el Señor un día dijo, amén, cuando hablando acerca de las ofrendas, decía: si tú traes tu ofrenda al altar, y en ese momento tú te acuerdas que has pecado, amén, has ofendido a tu hermano, es mejor que vayas, dejes tu ofrenda y vayas y te reconcilies, para que tu ofrenda sea aceptada delante de Dios. Una y otra vez el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo, a nuestro enemigo. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es sorprendente cuántas personas blasfeman delante de Dios en sus conversaciones. Pero Dios quiere también que vivamos y que guardemos sus mandamientos en el corazón. Deuteronomios capítulo 4, versículo 39. Amén. Deuteronomios capítulo 4, versículo 39, nos dice de esta manera. Aleluya. Dice: aprendamos pues y reflexiona, aprende hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. A través de los mandamientos podemos entender por qué necesitamos, aleluya, a Jesús. Porque porque los mandamientos fueron creados para que el hombre no se sienta que es bueno y sienta la
de cómo nosotros, siendo prácticamente unos seres que estábamos destinados a irnos al infierno, Dios en su infinita misericordia nos mandó a su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener una escapatoria, una esperanza, una redención en Cristo Jesús. Cuando dice amén. Entonces, el Señor a través de los 10 mandamientos nos muestra la calidad de lo que el Señor vino a hacer en esta tierra. En Efesios capítulo 2, Filipenses capítulo 2, nos dice la palabra del Señor de esta manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir como también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, el otro día leía una anécdota acerca de todo esto. Haga de cuenta que usted y yo estamos en un pozo cenagoso, un lodazal. Amén. Y no podemos salir de ahí. Hay una escalera. En esa escalera hay 10 escalones. Cada uno de esos escalones es uno de los mandamientos de Dios. Y para poder salir o para que alguien nos saque de ahí, amén, tiene que ser alguien que no sea manchado, porque si alguien baja y quiere subir por la escalera, va a ser manchado, amén, con el lodo. Amén. Nosotros tenemos que salir limpios de ahí. Entonces, de ahí, amén, bajo la ley y bajo esas circunstancias, nadie como ser humano, ni Superman, ni Batman, ni el Hombre Araña, ni todos los superhéroes, nos podemos sacar de ahí. Pero, amén, sin embargo, Jesús llega, amén, y Él se mete, porque Él, aleluya, pudo abrogar la ley. Él nos sacó, nos saca del lodo cenagoso, y cada paso que Él va dando, amén, Él va limpiando, aleluya, nuestros pecados, va limpiando nuestras maldades, amén, y Él es el único que nos puede sacar, amén, hacia arriba. Entonces, bajo todo este estatuto, bajo todo este mandamiento que vemos, amén, nosotros podemos considerar que solamente Jesús puede hacer algo por nosotros para llevarnos a una vida eterna. Entonces, vemos todos los mandamientos. Y Dios sabe, amén, que cada uno de los mandamientos, aleluya, hacen que nosotros consideremos cómo estamos viviendo. Amén. Uno de los mandamientos, cuando el Señor habla, el primero, usted se acuerda ahí en Mateo capítulo 19, en el versículo 16 y 24, Mateo 19, encontramos a un hombre que se sentía prácticamente santo. Pero usted sabe que cuando nosotros, aleluya, por más puro y santo que nos sintamos, siempre va a haber algo que vamos a ver, o sea, como dice el Señor, como comprendemos que el Señor sabe de qué patita cogíamos. No podemos justificarnos que somos buenos, bueno solo es Dios. No podemos
que ya no tenía todo el día, ya pasé con el diario. O sea, todo lo que tú me quieres enseñar y quieres que yo te siga, amén, si bajo la ley yo ya estoy justificado, amén, entonces no tengo nada que hacer más que ir al cielo. Pero, dice, el joven le dijo, todo esto lo he pagado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Como queriendo, amén, apantallar a Jesús, como queriendo decirle, ya soy casi igual que tú, o sea, ya soy o sea, ya casi me están saliendo alitas. Pero qué triste es la realidad del ser humano, porque nosotros como seres humanos siempre habrá algo, como dicen por ahí, siempre habrá cola que nos pisen delante de Dios. Y luego le dice, Jesús le dijo, versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego dice, ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras que dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera, dijeron, si casi lo poníamos un monumento. Amén. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me veis seguidos también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, madre, o mujer, o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Y ese es el primer mandamiento. Se lo recetamos a la gente que tiene idolatría, ¿verdad? Cuando sabemos que como cristianos también nosotros somos idólatras. Amén, nosotros tenemos cola que nos pisen. Amén. Y nos preguntamos cuál es el objeto de tu afecto. ¿Qué ocupan tus pensamientos cuando estás reposando? ¿En qué piensas? A veces los cristianos, como digo, amén, decimos esto para los católicos, pero ¿cuántas veces nosotros nos creamos dioses que los adoramos sin darnos cuenta? Hacemos sagrado nuestro trabajo, ¿eh? Somos fieles a nuestro trabajo. A nuestro trabajo no fallamos, haciendo que tengamos gripa, síntomas, pero yo voy a ir al trabajo. ¿Sí? Decía, había un recuadro ahí en el Facebook, usted sabe que salen muchas cosas. La diferencia, decía, en un lado, de ir al trabajo o ir a la iglesia. Y parte que me acuerdo decía, al trabajo vas, aunque tengas gripa. A la iglesia no vas, porque tienes gripa. Al trabajo no llegas tarde. A la iglesia llegas tarde. Al trabajo y empiezas a especificar todo. Y acá en la iglesia, amén, podemos faltar cuando nosotros queramos. Y no juzgamos ni nada, amén, pero tenemos que reflexionar. Amén, y amén, podemos crearnos Dios en nosotros. Amén, hacemos, amén, sacar nuestro trabajo, a nuestros quehaceres, a nuestra familia, al carro, a la casa. Amén, amén, sin darnos cuenta, hacemos todo eso de idolatría. Usted sabe la historia de aquella viejita, amén, que le invitaron a la iglesia. Le dijeron a la viejita, ¿sabes qué? Te invitamos a la iglesia. Aquella viejita tenía un montón de animales.
Y la viejita dice que se fue a la iglesia y empezó la alabanza. Amén, se empezaron a gozar, amén. Y de repente el pastor agarra el micrófono y dice: ¿cuántos creen que Jesús está aquí? A ver, dijeron todos. Y ¡pum! Sale chicoteada la viejita de la iglesia y se fue para su casa. Amén, y todos se quedaron sorprendidos. Al otro día el pastor llega con la viejita y le pregunta: oye, hermana, ¿qué le pasó? Amén, le mandaron un mail, le mandaron un WhatsApp, ¿por qué salió corriendo? Oh, lo que pasa es que usted dijo que Jesús iba a estar aquí cuidando a mis animalitos. Yo no puedo salir de mi casa si alguien no cuida a mis animales. Y usted dice, me dijo que se comprometió al decir que Jesús iba a quedar aquí. Amén, resulta que cuando estoy en la iglesia, ustedes dicen que Jesús está allá y que no, porque está cuidando a mis animales, pues me salí corriendo. Entonces, sin querer, nosotros idolatramos tantas cosas. Idolatramos la casa, idolatramos el carro, idolatramos, nos volvemos idólatras, como si ellos nos van a salvar. Amén. Entonces, hay cosas que nosotros necesitamos reflexionar en todo esto. Si vemos punto por punto los 10 mandamientos, amén, y veamos, amén, de cómo cada uno nosotros lo afectamos. Nosotros hemos ofendido, nosotros hemos mentido, hemos codiciado, hemos hecho esto y aquello, amén, y prácticamente después de pasar todos los 10 mandamientos, es posible que creamos que estamos bonitos, que hemos quebrantado, aunque sea uno de ellos. Santiago, amén, capítulo 2, en el versículo 10, nos dice Santiago 10, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, dice que se hace culpable de todos. Si hemos quebrantado, aunque sea uno, es como si los hubiéramos violado todos. Es un estándar difícil de cumplir. Y bajo todo este estándar que usted mira en los 10 mandamientos, amén, Adolfo Hitler, Bin Laden, los sicarios, amén, podemos nombrar, amén, Luis Palau, la Madre Teresa de Calcuta, tú y yo, amén, seríamos igualmente culpables bajo estos 10 mandamientos. Si no fuera porque Dios ha provisto una forma de eliminar esos pecados que hemos cometido. Y con esto, con esta verdad preocupante, hay una salida, amén, que Dios ha puesto, amén. Hay una esperanza y está en el Hijo de Dios y su sangre. Es tan importante que el hombre sienta el peso de su culpa por medio de este parámetro y que no tenga la impresión de que es bueno. La gente necesita entender cuando nosotros predicamos. A ver, mucha gente me pregunta: ¿y bueno, te voy a ser salvo? O sea, tú me hablas de la salvación, ¿pero de qué? Ahí es donde nosotros explicamos el cielo y el infierno. Ahí explicamos por qué la gente necesita, amén, del perdón de Dios. Mucha gente se justifica y lo hemos comprobado que ellos son buenos, que no tienen necesidad de salvación porque no hay pecado en ellos, porque han sido buenos todo el año, amén, porque todo el tiempo, amén, ya en su juventud, amén, ya en su temporada de casado, amén, se portaron bien, hicieron cosas buenas, y dicen: no, pues nosotros no tenemos necesidad. Pero la gente necesita reconocer, amén, que todos somos pecadores cuando dicen amén. Dios, siendo un Dios perfecto, tenía que dar una ley perfecta. Y la ley no fue dada para salvar al hombre, sino para medirlo. Porque algunos intentan salvarse por medio de guardar la ley, pero la ley no fue creada para salvar a los hombres por medio de ella. Amén. Por ejemplo, la gente dice: yo soy bueno y no voy a ir al cielo, porque no le hago mal a nadie. Doy ayuda al necesitado, hago buenas obras,
por medio de la fe de su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la vida de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo, estamos en Romanos 3, 27, dice el 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿De los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, esto es a nosotros. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, dice el Señor. Amén. Pero a pesar de todo lo que la ley nos puede condenar, Dios también nos dio una salida, porque sabía que para los hombres era muy difícil guardar sus mandamientos, y Él mandó a su Hijo. Juan capítulo 5, versículo 24. Amén, dice la palabra del Señor de esta manera. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió. Amén. Versículo 5, versículo 22. Capítulo 5 de Juan 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación. Amén. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 8, versículo 36, dice: así que dijo, oh libertades, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Amén. Así que se dijo, oh libertades, seréis verdaderamente libres. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la cruz. Perdón, en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 5, 8, 9 dice de esta manera: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros. Estamos en Romanos capítulo 8, 5, 8, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ¿qué dice? Por Él seremos salvos de la ira. Romanos 3, 21, ahí el ratito. Romanos 3, 21, 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
amó a nosotros y dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Efesios 1, aleluya, el libro de Efesios, capítulo 1, en el versículo 3 dice, aleluya, 3 días, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ya para terminar, para concluir esto, Efesios capítulo 2. Amén. Todo esto que Dios nos ha dado ha sido por su gracia. Por eso necesitamos agradecer todos los días el que el Señor haya venido a morir en la cruz del Calvario. Hasta este tiempo, su bendita gracia nos ha guardado. Su bendita gracia por medio de Jesucristo. Amén. Ha sido que Dios se ha detenido, porque Dios dice en su palabra, amén, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si usted se da cuenta, la mayoría de las profecías se han cumplido. Amén. Los escritores, los comentaristas bíblicos dicen que en el año 2000 tenía que haber venido Jesús por su pueblo. Hemos pasado 21 años ya y que se han ido volando. Amén. Y esos años son años de gracia que Dios nos ha prestado. ¿Para qué? Para salvar a nuestra familia, para nosotros, amén, reaccionar y recapacitar en que hemos fallado y llegar a los sentir de Dios reconciliados. Si usted se da cuenta, en el año 2000, 2001, 2002, 2003, no sé, usted y yo, si hubiera venido Cristo en ese tiempo, también nos hubiéramos ido al cielo. Pero gracias a la misericordia de Dios, dice en Efesios capítulo 2, yo os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Yo creo que merece un aplauso hasta aquí el Señor, ¿verdad? Déjenlo, amén. Nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
en ellas. Amén. Y esa es la misericordia de Dios. Por eso vivimos agradecidos. Amén. Contentos con lo que Dios ha dado. Esa misericordia ha alcanzado a nuestras familias, ha alcanzado a nuestros hijos, nietos, a nuestros suegros. Yo tengo la experiencia de mi esposa, amén, con sus padres. Amén. Ella conoció a Dios por medio de que me pegó un tiro con ella. Amén. Y aquí la Reforma, aquí se salvó. Amén. Aquí, amén, años. Amén. Fuimos un tiempo a una iglesia allá en el centro. Yo le daba testimonio. Amén. Y ella no se sentía confiada, se sentía ignorada, igual yo. Un día cuando yo vine a la Reforma, un fin de año, recibieron el año concierto, fiesta. Y yo le dije a mi esposa cuando llegué, ¿sabes que encontré una iglesia cristiana? Y ¿qué pasa? Y me dijo mi esposa, has de ser igual de hipócritas que los donde íbamos. Y me cayó la boca. Yo seguí viniendo para acá, y recuerdo todo esto como si fuera ayer, hace 20 años más o menos. Y le dije a mi esposa, y le dije a los hermanos que estaban aquí, los que ya nos conocían, le dije, ahora mucho con mi esposa para que venga a la iglesia. Pasaron los meses, yo no decía nada a ella. Yo venía a la iglesia, y llegando a la iglesia a la casa, me decía mi esposa, seguro ya viste una hermanita allá. Seguro esto y seguro aquello, por eso está yendo, por eso te arreglas y vas allá, bien planchado, bien cambiado. Un día, amén, sin de la nada, acá, me dice mi esposa, te voy a acompañar. Y ella me imagino que venía por curiosa nada más, a ver qué había pagado. En cuanto subió a las escaleras, amén, la agarraron las hermanas ahí. Es su esposa, diga mi esposa, y que se la llevaron para allá. Cuenta que me estoy viendo. La hermana Olina, la hermana Lolis, la hermana Eva, no recuerdo a la Gloria, no recuerdo más quiénes se la llevaron. Hermana, ¿cómo se llama? Y yo la miré, yo me fui para acá y me senté allá. Amén, y empezó la alabanza y todo empezó. Amén, y de repente, amén, el pastor predicó y me hizo el llamado, y de repente me toca el brazo. Y me hizo señas que pasáramos al frente, pasó al frente. Amén, nos recibió a Cristo y nos fuimos a la casa. Yo no le dije nada de que no es que la vaya a regar. Amén, llegamos a la casa, recuerdo que el hermano Héctor ahí, santamente en paz descanse y que ya está gozándose en el cielo. Nos llevó allá donde vivíamos. Amén, llegamos al cuarto donde vivíamos, cenamos y yo nada, dije nada. Y de repente ya cuando casi nos íbamos a acostar, me dice, qué bonito estuvo, me dice. ¿Sabes qué? Dice, allá vamos a ir, ahí sí son hermanos. Desde ese tiempo, amén, estuvimos orando por mis suegros católicos de hueso cortado. No como otros que dicen que son católicos y no se sabe ni la Biblia. Él se sabe la Biblia como no tiene una idea, se defendía. Una noche, unos hermanos allá en la capilla también le profetizaron a él y dijeron, él vino aquí 8 meses porque le iban a operar de una pierna. Dios hizo un milagro, le cobraban 50 o 60 mil pesos para la operación del hospital general. Y un hermano nos dijo, ¿saben que su suegro, Dios quiere hacer una obra completa en él, pero necesita dejar lo que él tiene? Él los domingos en la mañana él iba a la iglesia católica, ahí donde vivo por la esquina está la iglesia católica, él iba todos los domingos. Una vez se llevó al nene, creo que en la cárcel, a uno lo llevaba. Una noche, después de eso, él ya estaba casi a punto de irse, ya le faltaban unos meses. No lo iban a operar, pero Dios, aleluya, fuimos a hablar, perdón, al cuarto, porque cenamos, amén, y fuimos al cuarto, y ¿sabe qué? Le dije, pero vengo a hablar con usted. Sin piedad, le dije a mi esposa. Lo siento mucho si a mucha gente le he hablado, a gente con su religión le he hablado sin piedad, le he tirado a matar. Si se defiende de tu papá, pues le vamos a tomar la cabeza, le dije. Y va usted a creer, era la
Empecé a leer la escritura y no se podía entender, quería, no, muéstrame con la escritura, aquí dice así, amén. 2 y 3 de la mañana, vamos a orar, se enojó mi suegro, se enojó esa noche, amén, y oramos, y ya nos fuimos a dormir, era domingo en la mañana, amén, era, aleluya, el sábado en la noche yo platiqué con él. A las 6 de la mañana me estaba tocando la puerta de mi cuarto. Le dije, pues allá valió, le dije, se va a ir tu papá porque si se enojó. Usted me dijo, usted seguramente está incómodo porque yo vivo aquí en su casa por meses. Y porque voy en la mañana a la iglesia donde yo pertenezco, a donde yo nací, a donde yo me hicieron creer ahí. Por eso usted se enoja. No, le digo, Señor, yo no me enojo por ello, me enojo. Yo quiero que usted entienda la verdad. Y me tocó la puerta de que cuando se va a ir tu papá. Y ya me dice, ¿sabes qué? Hemos tomado una decisión. Díjome, que me dice, soy consentido de él. También que no me diga la alegría. Y me dijo, hemos tomado una decisión. Vamos a dejar la iglesia católica. Ya lo probamos por muchos años, no me ha traído nada de beneficio. Vamos a empezar ahí con ustedes. Empezó a ir a la iglesia ya bien. Dios hizo un milagro, no lo operaron en la pierna, los 2 meses, amén, ya se iba y dijo, me quiero bautizar aquí. No, Señor, le dije, usted nos va a bautizar aquí. Usted va a ir a su tierra, Señor. Y usted lo tiene que ver allá, que usted va a bajar las aguas del bautismo. Eres segundo del sacerdote, imagínense. Pobre mi suegro, lo querían mandar allá. Cuando él se bautizó, mi suegra estuvieron a punto de echarlo para barranco. La gente lo odiaba. Pero hoy en día mi suegro vive agradecido. La misericordia de Dios lo alcanzó. Él entendió, amén, lo que cada vez que lo veo, amén, yo cuando se fue le regalé una Biblia. Llévese esta Biblia, es una Biblia grandota. Amén. Él me dice, gracias, dijo, por habernos hecho entender y conocer la verdad. Hoy día, cada vez que va a visitar a alguna familia, él no sabe si no les permite. Sea quien sea, lo quieran o no lo quieran, sean católicos, quieran lo que sea, él no se va. Mi suegra no sabe leer, pero se sabe versículos como no tiene una idea. Entonces Dios alcanzó la misericordia. Gracias, por eso dice el apóstol Pablo, a Dios, por gracia sois salvos. Entonces, eso nos ha hecho entender que la misericordia de Dios es tan grande. Amén. Porque gracias a su misericordia, nuestras familias han conocido el verdadero amor de Dios. Así que queremos hacer un fuerte aplauso por esta palabra. Amén. Y vamos a orar. Agradecido todos. Por Dios, te damos la gloria, la alabanza. Bendecimos tu nombre por esta tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por tu sacrificio. Gracias por amarnos. Gracias, Dios, por proyectar nuestra vida todos los días, por bendecirnos todos los días, por guardar a mi familia, por guardar a mis hijos, mi esposa, mis padres, mis suegros, mis sobrinos, Dios. Gracias. Oramos para que tú bendigas esta tu palabra, Dios, y vivamos siempre agradecidos por todo ello. Te doy la gloria y la alabanza, Dios, por tu bendición. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Antes de irnos, vamos a orar por la ofrenda. Vamos a pedirle a Dios que Dios bendiga cada una de nuestras áreas. Hemos aprendido que cada vez que venimos a la iglesia, nuestra ofrenda y nuestro diezmo son parte del culto, son parte del servicio. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas son parte de todo esto. Amén. Y Dios se glorifica. Dios se glorifica. Amén. En cada una de nuestras ofrendas. Y voy a pedir a mi esposa que venga, amén, que traiga el alcohol, amén. Y vamos a orar, amén, para que Dios sea glorificado en todo ello. Oremos a Dios. Poderoso Dios, te damos las gracias. Gracias porque tú bendices al dador alegre. Gracias porque dice tu palabra que como damos, así es como recibimos. Amén. Vivimos agradecidos por todo lo que tú haces.
bendiciendo nuestro hogar. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida en nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarte. Cristo quiere que tú seas feliz. Allá del cielo, allá del cielo. No habrá más llanto en la tristeza ni más dolor. Y cuando estemos en